Llegamos a la conocida ciudad de La Piña, Valenzuela. Conocimos el Museo José Anuncio Salinas, el cual lleva el nombre del conocido propulsor de la cultura histórica de la ciudad, donde disfrutamos de una puesta en escena de la Guerra del 70 dirigida por jóvenes de Valenzuela. Ahora vamos a hablar de lo que era la fábrica de azufre. En el año 1869 llegaron en la comunidad los brasileros y uruguayos. Ellos se dieron cuenta de la existencia de la fábrica, que justamente es este lugar donde estamos, pero más hacia adentro. Durante la Guerra del 70, brasileros quemaron la fábrica con 30 trabajadoras mujeres dentro. Dichas mujeres formaban parte de las residentas, las cuales eran las encargadas de reconstruir nuestro país luego de la guerra. Por último, visitamos la iglesia, la cual cuenta con un retablo único en el Paraguay, con más de 300 años de antigüedad y de estilo barroco rococó que se asocia a la época franciscana.